Bienvenidos a Todo Conciencia, el podcast de la Universidad Viviente del Terreno. Al micrófono, Ana María Oliva, feliz de compartir este ratito con cada uno de vosotros. Este es nuestro episodio número 26 y vamos a estar conversando con Tito Alafita, que es especialista en medicina china, en psicología práctica y en mucho más. Estamos aquí porque queremos devolver a cada uno de los seres humanos el conocimiento que les permita elegir una vida más plena, más saludable y más feliz, a través de una divulgación que promueve el saber científico y el crecimiento humano y espiritual. Estamos comprometidos con una ciencia rigurosa, no basada en intereses económicos, sino en el descubrimiento de las leyes naturales y con hacer llegar ese conocimiento al mayor número posible de personas en todos los rincones del mundo. Y vamos a darle la bienvenida a Tito. Hola Tito, ¿cómo estás? Hola Ana María, muy bien, muy contento de estar aquí otra vez contigo y con tus escuchas. Qué bueno. Gracias, Bueno, gracias. Tito es mexicano, es un alma tremendamente interesante, curiosa y yo creo que también no me equivoco si digo que muy libre. Ha estudiado la Buscando, tradición, sí, perdón, buscándolo. buscando esa libertad interior. Estudioso de la medicina, de la tradición mística mexicana, también ha estudiado medicina china con el doctor Padilla, ha estudiado FT, Brain Gym, kinesiología aplicada, ha hecho life coach con Anthony Robbins, y el Superhuman Operative System en la línea de Ken Wilber. Bueno, eso es un montón de cosas y es un montón de recursos. Así que yo conocí a Tito en un retiro en Cancún que nos organizaron a los dos y me di cuenta de, bueno, pues de cuantísimo le quiere la gente que trabaja con él, sus pacientes de medicina china y de todas las técnicas que aplica, cómo le quieren, qué buenos resultados obtienen. Y a medida que he ido interactuando más y más con Tito, la verdad es que me he dado cuenta de que tiene una cantidad de recursos internos espectaculares. Yo creo que tú sí has actualizado tu sistema operativo, ¿verdad, Tito? ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo lo he actualizado? Bueno, pues a cincel y martillo, a cincel y martillo porque aprendo algo, una teoría que luego empiezo a aplicar en mi consulta y cuando estoy hablando con la gente me doy cuenta que tengo que trabajar eso yo. Mm. Sí, digo, uy, me recuerda a alguien, ¿ah? Entonces tengo que ir haciendo el trabajo. Afortunadamente, tengo ese espejo constante, sí, y creo que eso me ha hecho ir trabajando un poquito eso, que lo dices tú, ¿verdad? Que lo ves de fuera. Uno no se da cuenta más o menos cómo se proyecta, pero hasta que recibe la retroalimentación. Entonces, me da gusto que se note alguito de ese trabajo. Sí, la Sí. verdad se nota mucho porque yo te tenía como medicina china, ¿no? Sabes cómo las personas nos gusta etiquetar, encasillar y los ingenieros como yo todavía más nos gusta encasillar las cosas, ¿no? Entonces yo te tenía a ti con la referencia de medicina china porque te he escuchado hablar y además disfruto muchísimo escuchándote porque lo explicas de una manera tan sencilla y tan rica en matices, ¿no? Y con unas imágenes que realmente te queda la idea de lo que estás queriendo transmitir. Pero en este último retiro me saliste con una improvisación en mitad del evento con toda esa parte de, pues, cuáles son los valores que tenemos, ¿no? Y cómo esos valores entran en conflicto unos con otros y eso nos hace a veces tomar decisiones exactamente al contrario de lo que quisiéramos. Y me llamó mucho la atención porque me abriste una mirada hacia ti totalmente diferente, decir, cuidado, esta persona no solo conoce la medicina tradicional china energética, sino que ha hecho un gran trabajo a nivel de indagar cómo nos limitamos muchas veces nosotros, a nosotros mismos, porque pues no, nadie nos enseñó realmente a plantearnos cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son esos valores y cómo puede ser que a veces pues entren en conflicto entre ellos. Eso fue algo que a mí
Me llamó tremendamente la atención, Tito. Cuéntanos ese ejemplo o un ejemplo que tú quieras para ilustrar esta idea de cómo a veces los valores que tenemos y que para nosotros son lo más importante pueden entrar en conflicto y llevarnos al lado contrario de lo que realmente estamos queriendo. Mira, esta persona llegó a la consulta porque llevaba un año con diarrea. Ujú. Y entonces yo empecé a sospechar un poquito porque le dije, ¿en qué fecha te dio tanto? Y a mí me gusta hacer una cronología con mis clientes de en qué momento te empezó esto y qué estaba pasando en tu vida. Ujú. Y cuando ella me dijo que quería irse a Canadá y le empezó a dar cuando se fue a Canadá y todo esto, entonces le pregunté ya también por sistema, ¿qué de nuevo hiciste? ¿Qué hiciste en tu vida? ¿Tomaste algún alimento nuevo? ¿Cambiaste de dieta, etcétera? Y también le pregunto, ¿te vacunaste? ¿Te inyectaste? Y me dijo que sí. Y le pregunté, ¿es algo que tú querías hacer? Dice, no, yo quería hacerlo porque quería viajar, pero quería ir a ver a su nieto. Entonces, del sistema que tengo se hacen muchas preguntas. Se llaman preguntas claves para encontrar decisiones claves. Y le pregunto, ¿qué fue lo primero? ¿Por qué te dijiste? ¿Con qué frase te convenciste para ponerte eso que no querías ponerte? Y me dice, pues me dije, primero muerta que ir a ver a mi nieto. Que no Ah, iba. y entonces, ¿eh? Sí, Primero primera muerta muerte que no ir. antes de no ver a mi nieto, ¿sí? Y cuando ella dice esa frase, ahí ya se da cuenta de algo. Ujú. Iba 20 veces al día al baño durante un año. O sea, estaba muy mal y llegó, bueno, pues le puse acupuntura y todo esto, pero ahí es donde encontramos esa parte de si haces algo que no quieres, porque lo haces, Ujú. si sabes que te puede lastimar. Ujú. Porque ella ya sabía que no lo quería hacer. Entonces ahí es donde también hablé de lo que se llama la disonancia cognitiva. Correcto. Es decir, que nos convencemos de algo de lo que realmente no estamos convencidos. Hacemos un discurso para poder sobreponer un valor sobre el otro. Ella estaba poniendo su valor vida ante el valor familia, pero sobre todo el valor nieto, ver a mi nieto. ¿Sí? Entonces, cuando se da cuenta que se le está yendo la vida por el baño y se hace la pregunta, entonces sí ya entra en un conflicto donde dice, ¿qué es más importante? Y puse aquella vez el ejemplo del señor italiano, un mayor de edad, un señor como de 90 años, yo creo, o más, o por ahí, que iba gritando en las calles de Italia con un bastón en la mano, iba muy enojado en las calles vacías absolutamente, y el señor les iba gritando a las ventanas, les decía, vale más la libertad que la vida. ¿Sí? Yo asumo que este señor vivió la Segunda Guerra Mundial y entendió lo que era el fascismo. Ujú. Y de ahí él eligió unos valores y su valor más importante sobre la vida es libertad. Entonces tenemos a dos casos en donde anteponen un valor a la vida. Ujú. Uno pone la libertad y la otra pone ir a ver a mi nieto. Pero toma la decisión de aceptar el riesgo de que algo malo le pueda pasar. Pero cuando le está pasando, entonces es cuando entra la duda y el cuestionamiento de ¿estará bien lo que hice? Ujú. ¿Pudo haber sido de otra manera? Etcétera. Entonces, en este sistema, estos valores que nosotros vamos poniendo, ese es el sistema operativo. Ujú. Escogemos unos valores con los que nos vamos a regir en la vida y les ponemos una jerarquía. Y a esos valores, a cada uno de esos valores, les ponemos una regla Ujú. o muchas reglas. Entonces, cuando vemos esas reglas, resulta que las reglas de un valor están en contradicción con las reglas de otro valor, como estos dos ejemplos que te acabo de poner. Entonces es cuando uno tiene que hacerse coherente. El solo hecho de descubrir, ok, ya me di cuenta que antepuse reglas de valores y valores uno contra el otro. Bien, pero ahora que me doy cuenta, ¿qué hago? Claro. ¿Sí? Entonces estaba esta otra chica que sabía que no se quería poner esa inyección
pero prefirió ponérsela porque le gustaba viajar y quería viajar. Entonces, ya me acordé, puse el ejemplo de esta chica que está parada en el centro de inyección. Ujú. Y dice, me lo cuenta ella y tengo permiso de comentarlo, ¿sí? Me dice, me sentí como en esas películas distópicas en donde están los militares a un lado y tú te estás formando a tomarte tu pastilla verde, ¿no? Y, 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 y cuando la enfermera me hizo como que me ponía la inyección, la aventó hacia afuera. Y yo me enojé mucho, porque dice, yo soy muy justiciera y me pareció una falta, una injusticia, una falta de respeto, etcétera. Y le reclamé en ese momento, ¿cómo se te ocurre aventarla? A mí me la pones. Pero ella no quería ponerse la vacuna, pero, perdón, la inyección, pero eh, su valor, justicia, fue más grande. Y cuando la enfermera dijo, está bien, señora, no se preocupe, ahorita se la pongo y se la puso, se dio cuenta del error que cometió, porque pudo haber salido con su documento oficial de que sí lo hizo y no lo hizo. Y entonces es la disonancia cognitiva, pero ahí fue eh, una reacción subconsciente. Mm. Ni siquiera tuvo tiempo de pensarlo, ya fue reactiva ante el hecho de ver que una persona le estaba tratando de engañar. Ujú. Eso me llamó Y, muchísimo la atención porque sí que es verdad que eso, yo me he descubierto a mí misma a veces en esos conflictos, ¿no? De darte cuenta de que acabas haciendo algo que no era lo que querías hacer porque hay otro valor detrás que estaba haciendo, pero también somos nosotros los que le damos contenido a ese valor, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices, ¿qué es lo más importante en tu vida? El amor. Vale, entonces, ¿qué tiene que pasar para que tú te sientas amado? Y ahí ok. ese es un contenido que tú le pones a ese valor, porque para otra persona tendría que pasar otra cosa diferente para que se sintiera amado, ¿no? Por ejemplo, tú ponías Correcto. una vez el ejemplo de alguien que para que yo me sienta amado, ¿qué tiene que pasar? Que me escuchen. Ujú. ¿No? Entonces para que tú te sientas amado tienes que estar al lado de alguien que está callado, básicamente, ¿no? En cambio, para otra persona puede ser, pues, tantos lenguajes del amor que tenemos, ¿no? Que el sentirse amado, pues, es que me sorprendas preparándome la comida o que me sorprendas trayéndome un regalo, ¿no? Y cada uno le damos un contenido diferente a ese valor, con lo cual todavía se complica más, ¿no? Sí, Ana María. Y se complica porque, si recuerdas, aquella vez hablé de las dimensiones. Este ejemplo del amor, el señor que estaba buscando suicidarse. O sea, fíjate, otro valor importante. O sea, me quiero quitar la vida por honor. Mm. Él era millonario. Por una política de gobierno, supuestamente, perdió toda su fortuna, pero antes de haber perdido su fortuna, su pareja actual le había entregado todos los ahorros de su vida y le dijo, eres el rey Midas, te entrego mi dinero, haz con él, multiplícalo. Y él tomó su dinero y después de eso pierde todo. Entonces él se piensa suicidar por honor, para que el seguro le pague a ella lo que Wow, él perdió. wow. ¿Sí? Y entonces ahí empieza, ok, a ver, vamos a ver cuáles son tus valores. Y ni siquiera tenía puesto el valor honor en su lista de valores. Sin embargo, tenía puesto el valor amor como el primer valor. Mm. Entonces, la estrategia se llama dilucidando. En inglés es elicitation, Ujú. values elicitation. Y entonces se pregunta, para que tú sepas que hay amor en tu vida, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que suceder? Fíjate, la pregunta es indistinta. El solo es buscar amor, ¿no? Es que suceda el valor amor. No le estás diciendo para que tú tengas amor o para que haya, no, es para que tú sepas que hay valor, amor en tu vida que tiene que suceder. Y él dice respeto. Entonces, su valor más importante está condicionado por un segundo valor escondido que se llama respeto y que no está escrito en su lista de valores. Y después él dice, me tienen que respetar y me tienen que respetar escuchándome. Luego le preguntas, ¿desde cuándo sabes? Pues desde que era niño, porque mis papás guardaban silencio cuando yo tenía un letrero en la puerta del cuarto que decía cállate el hocico. Por eso sabía que me amaban. Ah, Shut the fuck off, tenía el letrero en su cuarto. wow.
Y también su mamá le llevaba el desayuno a la cama cuando él tenía ganas de llevarse, sin preguntarle. Por eso sabía que había amor en su vida si le adivinaban. Por eso tomamos decisiones claves desde la infancia, desde la adolescencia, que se convierten en nuestros, yo les llamo encantamientos, ujú, porque hasta que no, es como cuando matas a la bruja, ¿qué pasa con todos los encantamientos que Se hizo? deshacen. Se deshacen, exacto. Entonces en el momento funcionan como encantamientos porque están en el subconsciente operando sin que te des cuenta, como la bruja que te engañó y no sabías que te tenía engañado. En el momento que te das cuenta y matas a la bruja, ¿sí? O rompes la pócima, rompes el frasco que tienes ahí, en ese momento que lo haces consciente y tomas la decisión, se rompe el encantamiento. Entonces, la próxima vez que te veas ante una situación así, puedes decidir, te das cuenta qué está sucediendo y puedes decidir si lo cambias o no. Perdón que continúe, pero en esta situación hacemos un cuadrante. Tomamos un cuadro y lo dividimos en cuatro partes iguales. En el primer cuadrante, de arriba a la izquierda, ponemos de mí para mí mismo. En el segundo cuadrante, de mí para los demás, arriba. Abajo a la izquierda, de los demás para mí. Y abajo a la derecha, de los demás para los demás. Entonces, cuando vemos a este señor, ¿en qué nivel, en qué cuadrante tenía todas sus reglas para saber que existía amor en su vida? Que los demás para mí, Exactamente. ¿Y qué posibilidades tenía entonces de conseguir el amor de la forma que él lo quería? pues muy poquitas. Era un amor egoísta porque solo estaba esperando recibir amor. Y de una forma muy específica y muy difícil de que suceda. Sí. Solamente haciendo las preguntas, escribiéndolas, escribiendo las reglas y haciendo otras preguntas sobre las reglas, te das cuenta en qué momento lo decidiste y cómo está afectando tu vida. Mm. Y ahí viene la pregunta clave, Tito, que es, yo me puedo dar cuenta de que tengo bloqueos, de que tengo conflictos, de que tengo incoherencias, ¿no? Al final la vida pues se trata también de intentar eliminar esas incoherencias, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? O sea, una vez yo me doy cuenta de que mi valor eh, pues que tiene estas condiciones o este significado, yo le digo significado, ¿no? Pero me faltan palabras para todo eso. Es decir, cada vez que yo me doy cuenta que para mí amor significa que me traigan el desayuno a a la cama y que te quedes calladito y que me adivines lo que necesito, ¿cómo hago para deshacer un poco eso? Porque eso ciertamente es bastante poco realista, ¿no? ¿Cómo hago para darle otro contenido a ese valor o cambiar? Eso es lo que tú le llamas, ¿cuánto hace que no actualizas tu sistema operativo, ¿no? ¿Cómo hacemos para actualizar ese sistema operativo para que se rija por cosas que van a nuestro favor y no en nuestra contra? Sí, a mí me da risa, Ana María, es como los políticos y todo este sistema, toda esta cosa de la falta de trabajo y la pobreza que dicen los que están bien acomodados, échale ganas, ¿no? Échale ganitas. O me quedo así como veo muchos influencers que en las redes le dicen a las personas, este, tú puedes salir, échale ganas y di Sé estas tú frases y mismo y ya está. ajá, está bien, pero ¿cómo soy yo mismo? ¿Cómo descubro quién soy? Y este taller te ayuda a descubrir quién eres. Ujú. Primero vamos a utilizar un mapa que se llama el mapa de la conciencia, le llamamos el mapa de la conciencia, basados en esta enseñanza de Ken Wilber del sistema operativo del superhumano. ¿Ok? Entonces, es como vemos las líneas de inteligencia, o sea, las múltiples inteligencias, pero no las inteligencias de Garner, Ya. que son como ocho, sino que es la inteligencia artística, lingüística, no, son otras inteligencias, hay como veintitantas múltiples inteligencias. Seleccionamos ocho múltiples inteligencias que si no las tienes desarrolladas, no importa a qué te dediques en la vida, difícilmente la vas a pasar bien. Entonces, enseño cuáles son esas múltiples inteligencias para que descubres cuál te falta desarrollar y en qué punto estás. Luego hablamos del sistema evolutivo de la conciencia humana desde que surge el Homo sapiens y pasamos por el chamanismo, el pensamiento mágico, la época mítica, mágica, la época mítica, el posmodernismo,
el pensamiento ecológico, y pasamos por todos esos niveles en el que también cada persona individualmente pasa por esas etapas de su vida conforme va de niño a joven adulto. Y entonces ya tenemos líneas de inteligencia, niveles de conciencia, es decir, empezamos a tener fondo, altura, anchura, y se hace como un mapa tridimensional en el que descubres en dónde estás en tu nivel de conciencia y hacia dónde vas. Y lo vamos viendo por colores, por eso se llama la espiral evolutiva de la conciencia humana, Ujú, que Claire Graves desarrolló bastante bien y después Beck y otros, y luego Ken Wilber la toma para este mapa de la conciencia. Ujú. ujú. Entonces, ya que identificas en dónde estás, puedes ver hacia dónde quieres ir. Y hay una técnica que se llama la triada. Es una técnica muy sencilla de neurolingüística en donde simplemente te enfocas en cuál es tu enfoque mental sobre la situación, si estás de víctima, victimario, si estás en el pasado, en el futuro, si estás juzgando una situación, si te estás enfocando en lo que no es, o en lo que debería ser, o en lo que hubiera. Ya sabes todo, siempre, nunca, nadie. Sí. Sí, y te das cuenta muy fácil cuál es tu enfoque mental sobre la situación. Después observas tu fisiología, lo que es la mirada, eh, la respiración, el tono muscular, el gesto corporal. Empiezas a entrenarte en cómo identificar en qué posición estás. Y luego tu lenguaje hablado. Has oído hablar que la palabra es creadora, ¿cierto? Pero imagínate una oración. En una oración no solamente estás diciendo una palabra como en este mensaje del agua, ¿verdad? De el De moto. japonés. Sí, No estás perfecto. diciendo estás haciendo una frase. Es que todos me odian. ¿No? Es que nunca me sale nada bien. Es que tal. Entonces, cuando descubrimos juntos esos tres aspectos que le llamamos la triada, ujú, podemos descubrir eh, actitudes, en conjunto le llamamos la triada. Entonces uno descubre su triada y dices, estoy en una triada. Y luego preguntas, cuando estoy en esta triada, ¿qué necesidad psicológica estoy satisfaciendo? Mm. Entonces ya tenemos las 6 necesidades psicológicas de Anthony Robbins. Y dices, satisfago significancia o certeza o amor y conexión. Bien, y luego de qué manera la estoy satisfaciendo, de forma positiva o negativa. Y cuando la estás satisfaciendo de forma negativa, es cuando puedes tomar la decisión y dices, ¿la cambio o no la cambio? Y la próxima vez que seas reactivo, te vas a dar cuenta que estás en una triada. Y en ese momento vas a poder tomar la decisión si eliges seguir en tu triada o cortarla inmediatamente. Entonces es una técnica probada, comprobadísima, que funciona cuando la persona tiene deseos de cambiar y hace su tarea. Bueno, eso nos da muchísima esperanza, Tito, porque la verdad es que sí hemos conocido muchas maneras de, vamos a decir, evaluar dónde están los problemas, pero Ujú. donde muchas veces estamos cojos es en el encontrar las soluciones a esos problemas, ¿no? Entonces a mí me da muchísima esperanza el que podamos tener acceso a un método que nos ayude realmente a ser aquello que queremos ser, ¿no? Y además le llama superhumano. Yo casi le quitaría el súper y lo dejaría como humano, porque para mí ser humano es grandioso, simplemente necesitamos recordar qué es, ¿no? Entonces, me dan ganas de preguntarte en este contexto de lo que tú estás observando también, porque tienes una práctica clínica muy amplia, de trabajar con muchos pacientes desde hace muchos años. A mí me gustaría preguntarte, eh, porque una de las cosas que a mí me ocupa en este tiempo es darme cuenta de, bueno, pues de que realmente la sociedad en general, si es que se puede hablar de la sociedad en general, sí observo un grupo grande de personas que cada vez están más desconectados de lo que significa ser humano, que cada vez viven más en piloto automático, que toman menos decisiones y más bien siguen la inercia. Y para mí lo inerte y lo que sigue la inercia es lo más opuesto que hay a la vida. ¿Sí? Sí, siempre nos enseñaron en la escuela que es lo vivo y lo inerte, ¿no? No es lo vivo y lo muerto, Ok. porque la muerte es parte del ciclo de la vida, es lo contrario al nacimiento, pero lo opuesto a lo vivo es lo inerte. Entonces yo observo Ujú. mucha gente que vive desde esa inercia, ¿no? De seguir un pensamiento mayoritario, de no plantearse las cosas. Y quería preguntarte a ti, ¿cómo percibes tú
en tu entorno, en tu gente, con el sesgo que todos tenemos, ¿no? Porque a ti te llega una tipología de gente que son atraídos porque tú puedes apoyarles, pero esa observación de lo que está pasando pues, con los adolescentes, con las juventudes en este momento, esa deriva que la sociedad está tomando hacia precisamente lo contrario de un superhumano, más bien un cyborg que hacia un humano. ¿Cómo ves tú todo eso? Bueno, hay muchos memes en internet ahora de, por ejemplo, cómo educaba un profesor en los años 70, 80, cómo educaba un profesor en los 90 y 2000 y cómo ahora. Y parece ser que tenemos seres de cristal, ¿no? Mm, Que se ofenden de cualquier cosa y que no les gusta luchar y que el mundo les debe todo. Ujú. mm. Ese es ese es un aspecto. Eso de que el mundo les Otros, debe todo, es verdad. Eso también lo he observado yo y me llama mucho la atención. sí. La incapacidad de no tomarse las cosas personalmente, o sea, todo va al plano personal. Y dices, no, pero si esto no tiene nada que ver, o sea, si uno más uno son dos, no te lo tomes personalmente si me has puesto tres, simplemente está mal, esto no corresponde a la verdad. Y es tan sencillo como eso, pero sí ese tomárselo todo en el plano personal y ofenderse con todo y romperse al más mínimo estímulo bueno, es que me parece tremendo todo eso. Sí, sigue, perdón. Sí, no, no, está bien. Y bueno, hay, precisamente por eso es ver el sistema evolutivo. Nosotros en las múltiples inteligencias, cuando hablo de las características de cada una de las múltiples inteligencias, pues cada quien se da cuenta y dice, wow, o sea, definitivamente esta inteligencia la tengo totalmente trastocada. Sí, ok. Porque hay inteligencia espiritual, Ujú. hay inteligencia moral, hay inteligencia cognitiva, inteligencia de las inteligencias emocionales, está la interpersonal, está perdón, la intrapersonal y la interpersonal, que es hacia adentro y hacia afuera. Y está la inteligencia somática, la fuerza de la voluntad, y yo Wow. añado una más, que es la inteligencia financiera. Ujú. Ajá. Ok, cuando hablamos de esas múltiples inteligencias, nos podemos dar cuenta de qué inteligencias yo tengo desarrolladas. Si, no, si tengo voluntad, si no tengo voluntad, qué hago cuando, cuando una emoción me gana. Ujú. Y con la inteligencia cognitiva es qué capacidad tengo de proyectar mis ideas, de la imaginación y todo eso. Entonces, creo que está bastante completo como para que aquella persona que se quiera dar cuenta de en dónde está y pueda ver también hacia dónde puede ir. De hecho, tenemos retrocesos. Por ejemplo, si yo soy una persona enfocada en el nivel, que- ese se llama el mítico, ¿sí? Ujú. Que es todo es bueno o malo. Ujú. Ya. Todo es bueno o malo. Si no estás conmigo, estás contra mí, ¿sí? Ujú. Y es el pensamiento religioso de tenemos que obedecer a Dios o tenemos que obedecer a las reglas, las leyes y todo eso. Entonces esa persona es como eh, muy obediente del sistema en el que está y trata de ser muy moral porque le han enseñado qué es lo que es moral. Ujú. Entonces, hasta ese nivel sigue siendo una persona un poco egoísta, ¿sí? Pero bien. Eh, hay un salto de conciencia hacia el otro pensamiento que es el racional. Ujú. De donde está, el siguiente paso evolutivo es el racional. Entonces, esa persona en su nivel evolutivo dice, necesito pasar al racional. El racional dice, bueno, es más universal y se da cuenta, dice, ¿qué tal si mi religión no es la única religión? ¿Qué tal si mi raza no es la única, la raza elegida o la superior? ¿Qué tal si y empieza a hacerse preguntas un poco de otro nivel más universal? Entonces, a veces tenemos un salto de conciencia y resolvemos desde un nivel más elevado en el que estamos. Somos más integrales, más compasivos que lo que normalmente somos y nos comportamos, pero a veces nos vamos hacia abajo y nos hacemos agresivos o dependientes. Entonces, en un curso que di, había un señor que se paraba en la puerta de la entrada y casi, casi que se ponía a pasar lista de todos los que llegaban y no llegaban, y sobre todo de los que llegaban tarde o no tarde, y les decía, llegaste tarde y no sé cuánto. Entonces, ese pensamiento está catalogado como el nivel azul.
Y estamos Ujú. hablando de esa línea de lo bueno y lo malo, el moral, el obediente, todo ese rollo. Y entonces, cuando una persona baja de nivel, baja al nivel rojo, ujú, y el rojo es agresividad. Ujú. Entonces, y este señor además era súper, súper, lo que llamamos aquí en México, mocho, ¿sí? Es decir, apegado a la religión, Ah, a las normas, a los mandamientos, al deber ser y todo este rollo. Entonces, después de ver el seminario conmigo, me manda una carta de agradecimiento y me dice que está muy feliz de haberse dado cuenta de todo esto y está dispuesto a cambiar. Es un señor de 60 y tantos años en aquel momento. Y ujú. me dice, te lo escribe una persona azul marino, o Ah, sea, ya no se pone azul, azul nada más, azul cielo, sino te lo escribe una persona azul marino que se convierte en rojo cuando las cosas no son como él quiere. ay, tan bonito. Sí, entonces, por una persona que haga ese cambio de conciencia en su vida, que se dé cuenta de dónde estaba y hacia dónde, entonces él se da cuenta que ahora quiere ir del azul hacia el naranja y después hacia el verde y después hacia el amarillo. Ujú. Y Y, y ahí viene una no, sí. palabra que yo la uso de una manera y tú tienes otra palabra, pero que es lo mismo. Yo le llamo la voluntad. Creo que tú en el Ujú. taller repetías la palabra decisión, si no me equivoco, Ajá. ¿correcto? Sí. Porque esa para mí es la palabra más clave de todo, ¿no? Te lo dice un azul marino que quiere, Ujú. que ha tomado la decisión y tiene la voluntad de querer cambiar, ¿no? Pero Ujú. esa palabra tiene que existir. Si no existe esa palabra, si no existe esa energía o ese significado de decisión y de voluntad, no hay nada. Sí. La decisión es una y la voluntad es la fuerza que necesita esa decisión, ¿cierto? Por eso está como una inteligencia, una de las inteligencias múltiples a desarrollar, que es la fuerza de voluntad, Ujú, que es la capacidad de ponerse una meta, hacer el esfuerzo y ser congruente y constante hasta conseguirla. ujú. Y para mí Ujú. la voluntad es casi como la base de todo, ¿no? Porque si no tenemos eso, entonces tú no diriges tu vida, ¿no? Ujú. Si tú no estás Sí. ejerciendo dentro de la medicina china, qué era lo que estaba relacionado con esa energía de La la decisión, decisión? es la decisión. Es que lo que pasa es que la decisión es la da la vesícula biliar en la medicina Ajá, tradicional china. Ajá, ok. la capacidad de decidir y decir, esto es. Pero la voluntad es del reino del agua, que es Mm, el riñón y la vejiga. Entonces, podrás tener mucha decisión si quieres, pero si no tienes agua, no lo vas a sostener. qué El agua interesante. era la madera, la decisión y la creatividad era la madera que se expande, pero necesita agua para alimentarse. Ujú, ¿Sí? Y necesita tierra que le sostenga. Entonces, no es nada más de una sola cosa, sino necesitas el equilibrio entre todos los elementos eh, porque el árbol sin tierra y sin agua y sin luz, pues no importa qué tan árbol quiera ser, ¿verdad? claro. Si no Sí, tienes sol, agua, tierra. exacto. Entonces es un conjunto donde se tienen que unir todas las vertientes de manera integral, de manera equilibrada. Ujú, Ujú. qué bueno, qué bueno. Y, y bueno, hay una cosa que es la parte emocional. Ujú, Sabemos, emoción significa movimiento, es lo que nos mueve. lo que nos Ujú. mueve. Ujú, Entonces, si no tenemos el entusiasmo, la alegría, la tranquilidad, la paz para hacer algo, va a ser muy difícil que lo logremos. Si estamos preocupados por sobrevivir, o si estamos enojados, atacando, pues va a ser muy difícil. Va a haber un tema, voy a hacer un capítulo completo sobre la ansiedad, Ana María, porque si me preguntas, ah, ¿qué es lo que pasa con la gente ahora? Me decías, una de las grandes cosas es los trastornos de ansiedad generalizados, como respuesta, por ejemplo, al COVID. ujú, Incluso creció el nivel de suicidios en los adolescentes y los jóvenes. Eh, y Y entonces voy a hacer un tema sobre la ansiedad, un capítulo sobre la ansiedad, los ataques de pánico, yo le llamo el síndrome de Juan Chingón,
Ok. Perdón por la expresión, no sé si se permita esa palabra en tu Pues plataforma. como para nosotros no significa mucho, pues Ok, es un concepto, la persona se acostumbra a estar en un estrés constante. Dicen, yo es que yo trabajo mejor bajo presión. sí, Ujú. Se hacen responsables de una familia o tienen un título profesional elevado y entonces se acostumbran a estar bajo el exceso de cortisol para resolver sus problemas. O tienen o empiezan a mentir, engañar a la pareja, o el deportista que se dopa, o el estudiante que hace trampa en los exámenes, el empresario que está corrompiendo al gobierno y ya está coludido. O sea, todo el mundo empieza a hacer un montón de cosas y eso le ayuda a sobrevivir. Entonces siempre está en estado de alerta, en ya, tensión. Y cuando pasa, normalmente, después de que pasa su problema y ya está dormido en su casa muy tranquilo, se despierta a las 3 de la mañana de golpe porque le dio un ataque de ansiedad. Y dice, ¿qué pasó? Si ya estoy tranquilo, si mi vida ya está, bueno, lo que pasa es que se te prendió el sistema solito. ya, El que estabas acostumbrado, ahora se prende y ya no sabes cómo apagarlo. Ujú. Y hay otra cosa que se llama problemas seguros contra problemas de calidad. Entonces, tenemos que tomar una decisión importante, como el cambio como escoger una carrera universitaria o hacer un cambio de domicilio de un país a otro, como el que tú hiciste, ¿sí? O casarnos o divorciarnos o tener hijos, incluso abortar, enfrentar a alguien a quien le tenemos miedo, ofrecer disculpas por un daño que hicimos, pedir perdón, guardar un secreto o contar un secreto, bajar de peso, resolver un duelo, todo eso se llaman problemas de calidad. Atiendo muchas personas con esa situación, entonces saben que al tomar la decisión, su vida va a cambiar dramáticamente. Entonces no toman la decisión porque se esperan para divorciarse hasta que los hijos estén grandes, para acercarse a la familia hasta que se muera el viejo, para cambiarse de domicilio hasta que venda la casa, etcétera. Entonces va postergando todo eso y se hace de un problema seguro. mm, Y el problema seguro empieza con una itis, ya, una gastritis, una colitis, chalala. Y de ahí se va del médico general al especialista. El especialista le cambia los medicamentos y después de 3 meses sigue igual. Después se va al psicólogo porque le dijeron tu problema es de psicólogo, después al neurólogo, después al psiquiatra y ya está con un montón de cosas y le da la sensación de que está resolviendo un problema, pero solamente está haciendo tiempo, entonces es un problema seguro ya. y mantiene la ansiedad vigente. Entonces vamos a ver todo ese tipo de cosas y cómo resolverlas. Esa es una de lo que me preguntabas, ¿qué es lo que más está pasando la ansiedad? ¿Y cuáles son las causas de la ansiedad desde este punto de vista? Da mucha claridad y la gente dice, tengo que tomar el toro por los cuernos. Pues sí, qué maravilla, Tito. La verdad me da muchísima esperanza porque sí que en los tiempos que estamos viviendo, y yo creo, vamos, sin tener ninguna bola de cristal, pero sí que creo que tal y como están cambiando todas las cosas, tenemos que acostumbrarnos cada vez más a ser capaces de sostener la incertidumbre, de sostener la incomodidad, de sostener una serie de cosas que pues igual no estamos tan acostumbrados, ¿no? Y mucha gente sufre un montón de ansiedad también porque no saben sostener la incertidumbre, porque no confían en sí mismos, porque no confían en la vida, porque nos faltan esos recursos que al final pues nadie nos enseñó, ¿no? Nos enseñaron a confiar en papá Estado, a confiar en el sueldo, a confiar en la jubilación, en que cuando, ¿sabes? En toda una serie de cosas que están fuera y que en este momento parece que todos esos sistemas se están cayendo y necesitamos construir desde dentro, ¿no? Yo me acuerdo siempre de esa, no sé muy bien cómo es la frase, pero dice, cuando el pájaro está sentado tranquilo sobre la rama del árbol, no es porque confía en la rama del árbol, es porque confía en que sabe volar, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que eso es lo que estamos necesitando, el tener otra vez ese conocimiento de nosotros mismos que nos permita tomar las riendas de nuestra vida, llevarla hacia donde nosotros sí queremos, no simplemente huyendo de lo que no queremos, que es lo que nos pasamos la vida, y siendo capaces de aceptar la incertidumbre, sabiendo que dentro tenemos todos los recursos que necesitamos para
ser lo mejor que podemos ser y poder expresar ese humano con mayúsculas que realmente somos. A mí me encanta saber que hay personas como tú que no solo están ayudando bueno, pues al uno a uno, ¿no? De los que van a tu consulta, sino que también pues te has animado a hacer trabajos en grupo, a hacer trabajos y formaciones en grupitos de personas porque necesitamos mucho, mucho trabajar con prácticamente todos nosotros estamos necesitando ese trabajo. Entonces te agradezco mucho y te animo a que lo sigas haciendo, Tito. Me da muchísimo gusto contar contigo dentro de nuestro equipo de la Universidad del Terreno. Para mí es un lujo tenerte con nosotros y estoy encantada de que a través de ti podamos estar ofreciendo respuestas y soluciones porque hay demasiado sufrimiento en el mundo y no se trata de buscar una vida hedonista, de huir del sufrimiento, pero sí se trata de poder aprender de él y generarnos una vida mejor, porque el sufrir por sufrir tampoco tiene un propósito en sí mismo. Claro. Y a mí me da gusto que me des la oportunidad de estar en esta plataforma. Eh, si yo, digamos que estaba con mis grupos aquí en Cancún o en México, pues de repente a lo mejor ya ahora vamos a estar hasta en España con la gente que te sigue. Ana María, nada más para decirte, todo este sufrimiento, no, mucho de ello, gran parte de ello, no es casualidad. Estoy convencido que hay vivimos en un mundo que es político, ¿cierto? Y un mundo que es económico. Entonces, hay grandes intereses y esos intereses han ido condicionando la sociedad para lo que convenga en el momento, ¿sí? A nivel de la educación, a nivel del mercantilismo, está esto que se llama capitalismo de vigilancia. No sé si has escuchado ese término, seguro que sí. No. Hay un documental en Netflix que se llama Capitalismo de Vigilancia. Entonces, si tú te das cuenta, ahora haces una conversación con una persona y en tu celular, a los 3 minutos te aparece una publicidad de lo que hablaste. Ujú. Entonces, sabemos que estas compañías, de grandes compañías cibernéticas, están coludidas con los grandes empresarios y les venden información de nuestros hábitos y lo que queremos. Pero también están coludidas con los gobiernos y han manipulado elecciones, han manipulado preferencias, han manipulado un montón de cosas. Entonces también hay un capítulo en donde le dedico a la ingeniería social. Genial, genial. Sí, un día tenemos que hacer un seminario en vivo para que nos cuentes mucho más todo esto del trabajo que haces, porque más allá del curso en sí mismo, es todo el trabajo que tú haces en general y tus divulgaciones y toda tu investigación. Así que te agradezco mucho, Tito, que hayas estado compartiendo este ratito con nosotros y te emplazo a que hagamos un día un directo ya fuera de los podcasts para que también Sí, mucha gente te pueda preguntar. estoy a tus órdenes, Ana María. Muchísimas gracias. Bueno, pues deseo que esta reflexión os haya aportado luz, que os haya sido útil. Deseo que recuerdes que ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Si te gustan nuestros contenidos, te puedes suscribir a nuestro canal y así no perderte a ninguno de nuestros participantes, porque entre todos estamos cambiando el paradigma, estamos creando una nueva manera de entender la vida, de lo material a lo inmaterial, de lo biológico a lo espiritual, en un continuo crecimiento vivo y orgánico, en nuestra Universidad Viviente del Terreno, cultivando conciencias. Te espero en el siguiente episodio de nuestro podcast Todo Conciencia.